Ya va. Ya, si quieres, ya ponle ahí pausa. Ya estamos aquí arreglando la conexión también. Gracias, Jorge. ¿Se escucha bien? Si se corta de repente me avisan para ver si me cambio de red. Ahorita escucha muy bien. Sí, qué bueno. Bueno, ya algunos que no los había saludado, que es Ana Laura, saludos, Miguel, Oscar de Monterrey, Luciana. Buenos días, Rafael. Buenos días, Rafael. Saludos a todos. A todos, saludos. Buenos días desde Monterrey. Medrano y Carlos Garibay, saludos a todos, gracias por conectarse. Vamos a continuar estudiando en Santiago 5, ya vamos rumbo al final de la carta y esta parte es muy interesante. Bueno, está también Joshua, Arcelia, Abraham, Jared y Araceli también, saludos. Santiago 5, y ayer le decía a Mirna lo que más o menos le comentaba, que hoy iba a tratar el tema también de ricos y pobres, después que hemos venido mencionando. Entonces me dice, ¿por qué tanto de ricos y pobres? Le digo, pues no sé, o sea, Santiago es el que lo está diciendo, pues, ¿verdad? Es el que está diciendo, el hermano que es de humilde condición, gloriece en su exaltación, pero el que es rico en su humillación. Y luego también dice, si en la congregación entra un hombre con anillo de oro y ropa espléndida, dice, no seas juez o no hagas distinciones entre ustedes. Dios ha elegido a los pobres de este mundo. Y luego habla de codiciar y no alcanzar, combatir. Y en esta sección que nos toca hoy, pues es la tercera o cuarta vez que menciona este tema. Parecería como que Santiago tiene un mensaje en particular. En algunas Biblias, como la mía, que es, ¿cómo se llama? Pues es Reina Valera, pero la edición, el que la publica, pues, le pone el título Contra los ricos opresores. Contra los ricos opresores. En varias Biblias viene ese título y creo que es atinado, pues, porque realmente no es un asunto contra las zonas que tienen posesiones en general, pero en esta sección sí se refiere a ellos, pero de alguna manera que han obtenido sus riquezas de manera injusta. Y ahorita vamos a ver, por ejemplo, también haciendo un breve repaso en lo que vamos del libro, en lo que hemos llevado del libro. Santiago habla acerca de los hermanos míos. Es la forma en que se dirige a las personas. Les dice hermanos míos, ¿verdad? En general. Y también les dice amados hermanos. A otros en el capítulo 1 les dice ustedes que son de doble ánimo. En el capítulo, al final del 1 les dice ustedes que se creen religiosos. En el 2 o en el 1 también dice que son oidores olvidadizos. En el 2, los que tienen falta de sabiduría, o aquellos que tienen fe pero sin obras. Y luego en el 3 dice que el hombre no puede domar su lengua. En el 4, en el 3 también dice quién es sabio y entendido entre ustedes. En el 4 ya les dice almas adúlteras a otros, ¿verdad? Les llama almas adúlteras. Les llama pecadores a algunos. Y en el capítulo 4 también de la semana pasada dice, los que dicen hoy y mañana iremos y haremos esto, traficaremos y ganaremos. Entonces, Santiago
está como que atacando diferentes auditorios, pues, o él sabe de diferentes asuntos en medio de los creyentes y va a diferentes temas, pero Santiago es directo, pues Santiago, una cosa interesante o buena que él tiene que llama la atención de su carta es que su mensaje es directo, ¿verdad? Parece que no es como que fluctuante o indeciso, sino que va directo a lo que quiere decir. También parece que es como que lo dice con mucha energía, no contacto, pero sí con energía, sabiendo que lo que está diciendo es verdad. Y le decíamos que es también un poco atrevido, como que se va un poquito como que a la orilla de mencionar algo, decir algo que es un poquito opuesto, un tanto opuesto, por ejemplo, a lo que menciona Pablo, pero sin salirse del área de verdad, pues, ¿verdad? Es verdad lo que dice Santiago. Y lo que nos toca a nosotros como oyentes o como ahora en nuestro tiempo lectores de la carta o del libro, lo que nos toca a nosotros es recibir la exhortación. Sí, ya seas un hermano amado o una persona de doble ánimo o alguien que se cree religioso o alguien que eres oidor olvidadizo o que tienes falta de sabiduría o que dices tener fe pero no hay obras o alguien que no doma su lengua o alguien que se cree sabio y entendido o alguien que tiene un alma adúltera porque perteneciendo a alguien o al Señor buscamos a otro que satisfaga nuestra alma. Si eres llamado pecador, no por tu posición, sino por tu condición, pues por nuestras acciones, o si eres de los que dicen, hoy y mañana iremos y haremos y traficaremos y ganaremos, sí, cualquiera que sea el mensaje que te llegue, no lo deseches, pues no lo desechemos. Es un mensaje directo, energético, verdadero y palabra de Dios para exhortación, para nuestra exhortación. Entonces, le voy a pedir a alguien que lea en el capítulo 5, del versículo 1 al 7, y la razón de ir hasta el 7, aunque ahí en el 6 también algunas Biblias tienen una separación y tiene otro título en el versículo 7, pero creo que nos es conveniente leer hasta el 7, cómo se introduce hasta el versículo 7. Entonces, alguien, por favor, algún voluntario que abra su micrófono y lea Santiago 5, del 1 al 7. ¿Quién lo tiene, por favor? Vamos ahora, ricos, llorad y aullad por la miseria que os vendrá. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla, y vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleites sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en el día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia de temprana y la tardía. Gracias, Jared. Gracias. Miren,
Este comienza igual que en el versículo 4:13 con esa frase, vamos ahora, que les decía que es como un llamado de atención, ¿no? Como pongan atención a lo que voy a decir, sigue con energía, pues energético, el mensaje de Santiago. Y hace mención a ricos, así como les digo que habla acerca de hermanos, los que son de doble ánimo, los que son pecadores en el sentido de su conducta, etcétera. Ahora el mensaje parece que es muy directo a los ricos. Y estos ricos a los que se dirige tienen varias características. Vamos a rascarle un poquito. Déjeme dar un contexto porque, por ejemplo, ayer hablábamos ahí con los jóvenes y Víctor mencionaba lo que se conoce como el Producto Interno Bruto, ¿verdad? El PIB, que es un indicador pues de la macroeconomía, y el PIB es, digamos que el valor monetario en dólares o pesos o euros de todos los bienes y servicios que produce un país, en este caso, ¿verdad? Un territorio en cierto tiempo. Entonces puede ser, digamos, vamos a hablar de los bienes y servicios que produce México en un año, ¿verdad? Llámense, por ejemplo, alimentos, los que producen alimentos, tecnología, vestido, en fin, todo tipo de industria y todo tipo de servicios, desde los taxis, escuelas, hoteles, restaurantes, en fin. Entonces, la suma total de todos esos bienes y servicios producidos y adquiridos, ¿verdad? De la comercialización de esos bienes y servicios es lo que se le denomina o se le da el indicador del PIB, es el indicador que se usa para países y después por persona, por habitante de esos países. Entonces, cuando Santiago dice, vamos ahora ricos, ya sé lo que tú estás haciendo. Ya ustedes saben lo que están haciendo. Cuando Santiago dice, vamos ahora ricos, nos estamos volteando porque no nos habla a nosotros, pues, ¿verdad? O sea, lo primero es decir, pues no me está llamando a mí, pues yo no soy rico, ¿verdad? Como que volteamos la cabeza porque ese mensaje no es para nosotros. O al menos eso pensamos, pero miren, alguien, a lo mejor entre ustedes saben mucho de este dato, mucho más que yo, no pretendo ser experto en economía ni nada, pero ¿saben qué número de economía es la economía mexicana? Sí, en este indicador del PIB, ¿en qué número está en el mundo? Sí, está entre los primeros, creo que estamos en menos 9. Menos 9, no. La economía del mundo, ¿en qué número de economía, o sea, de la cantidad de bienes y servicios que produce México? 13. ¿Sí me dicen el 3? Bueno, sí, ella dice 3, yo digo 13. No tanto, 13 dice Víctor. Sí, es como en la economía número 11, pues. Sí ha estado en el 9, en el 13, dependiendo el año, pero por ahí entre los 10, 12, 13 países que más producen, ¿sí?, bienes y servicios y que más consumen bienes y servicios. Y después, por ejemplo, el país número 1 actualmente pues es China, número 2 Estados Unidos, India, Japón, Alemania, Rusia, Indonesia, Brasil. Pero luego viene la división entre el número de habitantes, ¿verdad? Cuando decimos México produce 2.463 miles de millones de dólares, ¿sí? Pero lo dividimos entre los 120 millones que somos de población. Entonces México llega con el PIB per cápita, estamos en el número 88. ¿Sí? En el número 88. Unos países suben porque tienen muy baja población y otros países bajan porque tienen una gran población. Y realmente México
lo podemos considerar o se le considera un país pobre por el número de pobres, ¿verdad? Obviamente de personas que están debajo de cierto nivel económico. Cuando Santiago dice, vamos ahora ricos, creo que lo que debiéramos de hacer, en lugar de voltear la cabeza y decir, ese mensaje no es para mí, sí, le han de hablar a alguien por allá en otros lugares, pues, de México, en otras ciudades o en otros países. Realmente, todos ustedes que están conectados tienen, pues tienen de inicio, por lo menos un teléfono celular o, ¿cómo se dice? Móvil con internet. Tienen internet en su casa. A todos los veo bañados y planchados. Entonces tienen ropa limpia, tienen agua corriente, tienen luz, los veo con muebles, los veo con casa, ¿sí? Aunque está ahí Víctor Valdovinos en el jardín, no vive en el bosque, pues es parte de su patio, ¿verdad? O Hugo, ahí está en medio de su jardín. Y dentro de toda la población de México, ustedes que están conectados, ¿verdad? Cuando Santiago dice, vamos ahora ricos, deberíamos de decir, ¿qué me vas a decir? Ese mensaje es para ti en un sentido, en ese sentido, porque tú con todo lo que menciono que tienes, a pesar de que a lo mejor no tenemos muchas otras cosas, pero con todo lo que sí tienes, seguramente estás entre el 10 o 15% de la población más rica de México, ¿sí? Obviamente hay poblaciones y hay personas que sufren mucha pobreza y pobreza extrema en muchos estados y poblaciones, poblados o, sí, pueblos, que evidentemente no tienen lo que nosotros tenemos. Entonces, eso sí quiero ponerlo como en contexto, pues, porque este mensaje no es para voltearnos y decir, ahí te hablan a ti o te hablan acá. Es para ti, pues, es para nosotros, ¿sí? Porque somos privilegiados en muchos sentidos, somos muy privilegiados en muchas cosas. Y ahora, lo que sucede con este llamado de Santiago, tiene varias características lo que Santiago les está diciendo. Número 1 dice, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. ¿Sí? Es decir, va a venir calamidad. Y se refiere a algo así como que el dolor por la pérdida. El dolor por la pérdida. ¿Sí? Cuando tenemos algo que hemos atesorado, que guardamos muy cercano a nuestro corazón, porque es algo que hemos obtenido y que es nuestro valor. Cuando lo perdemos, entonces hay calamidad para nosotros, hay calamidad. Sientes que estás perdiendo algo, que te están quitando algo. Ahora que están sucediendo estas inundaciones en Tabasco, ¿verdad? Han sucedido en otros lugares también. Muchas personas pues están en calamidad porque pierden lo poco o mucho que tenían, pues sus casas, sus bienes, documentos, ropa, se les echan a perder, en fin. Entonces, Santiago está llamando a un llorar y aullar por las calamidades que vendrán, porque van a sufrir pérdida, es por el dolor de la pérdida, ¿sí? Dice, vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Estas riquezas, cuando dice podridas, la palabra están corrompidas o son corruptas. Entonces, se está refiriendo a un grupo de personas, a personas que han obtenido sus riquezas de manera corrupta o por medio de la corrupción o por medio de la injusticia. Y también pienso que cuando Santiago toca 2, 3, 4 veces este tema, de los bienes, de los ricos, del hombre con anillo, pienso que no es una pelea contra las personas que tienen posesiones, pues, ¿verdad? Como si fuera
algún partido socialista, ¿verdad? O alguna causa social para beneficiar a los pobres y quitarle a los ricos. Santiago no está en ese escenario, pues lo que veo que Santiago está haciendo o diciendo es que expone la injusticia de la naturaleza humana. Expone la injusticia de la naturaleza humana. Y aquí llama la atención a los que logran tener riquezas o posesiones por medio de la corrupción, de los actos corruptos. Hay mucho que hablar acerca de esto, pero eso es lo que se refiere con riquezas podridas. ¿Alguien lea Mateo 6:21, por favor? Mateo 6:21. ¿Quién lo quiere leer para todos? Aquí lo leo. Que donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Sí, gracias, Hugo. Sí. Donde está vuestro tesoro, ahí está tu corazón. Entonces, cuando en nuestro corazón atesoramos bienes, lloraremos por la pérdida de esos bienes. Sí, porque es lo que nos llena, lo que hemos logrado, lo que nos satisface. Y cuando viene esa pérdida, como nuestro corazón está en los tesoros, en las riquezas, y sufrimos alguna pérdida por cualquier razón que sea, ya sea por la economía del país, las caídas de las bolsas, pérdidas de trabajo, inundaciones o lo que sea, por la pérdida, ¿sí? Es que lloramos y sufrimos porque ahí está nuestro corazón. Entonces es un llamado a preguntar en dónde está nuestro corazón, si está en las riquezas y en los bienes. Donde está nuestro corazón, ahí está el tesoro. Y luego otro aspecto que menciona aquí, dice en el versículo 3, vuestro oro y plata están enmohecidos, su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. Otra característica de estas personas a las que les llama la atención es el deseo de acumular tesoros. Está esa parábola que Jesús comenta en Lucas 12 del hombre que genera muchos bienes, que su heredad produce, y dice, ¿qué hago ahora con todo lo que tengo? Pues voy a derribar los graneros que tengo, hacer unos más grandes para almacenar ahí, y dice, come, bebe, regocíjate, descansa, ¿sí? Y dice, necio, Dios dice, necio, muchos bienes has acumulado para ti, dice, hoy vienen a pedirte tu alma, ¿verdad? Eso es Lucas 12. Por ahí, si quieren anotarlo, lo leo tal cual como está. Dice, pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Entonces, esta es otra característica de estos ricos opresores o de estas personas que alcanzan bienes, muchos bienes, que lloran o llorarán por la pérdida, porque ahí está su corazón, y también es algo que les da seguridad porque buscan acumularlo para generaciones futuras sin saber que en cualquier momento podemos salir de esta vida, pues podemos morir y esos bienes ¿de quién serán? ¿Para qué acumular grandes tesoros? Ese es el mensaje, acumular para los postreros días. Y aquí es donde yo ligo esta última frase que dice, habéis acumulado tesoros para los días postreros. Santiago acusa a estos ricos de acumular para días postreros. Y se les olvida que en los días postreros, en el versículo 7, y por eso mi intención de incluir el versículo 7, dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. ¿Sí? El que acumula tesoros para días postreros no se acuerda
o no está tomando en cuenta la venida del Señor. Es como si acumula tesoros pensando que aquí vamos a estar para siempre, pues, y nuestras generaciones para siempre. Estamos como asegurando la buena vida o la vida asegurada para esta tierra. Cuando Santiago dice, acuérdense o tengan paciencia hasta la venida del Señor. Esos son los postreros días. Los postreros días no es permanecer por cientos de años o decenas de años, yo y mi generación, la que sigue y la que sigue y la que sigue y la que sigue aquí en la tierra, ¿verdad? Sino los postreros días para el creyente es, yo me voy a ir de aquí porque el Señor viene por nosotros. Esos son mis postreros días, ¿sí? No aquí en la tierra, sino allá con el Señor, porque espero su venida. Entonces, esa cosa, ese mensaje, esa verdad cambia nuestra perspectiva respecto a atesorar, y de esa forma Santiago acusa a estos ricos opresores. Les dice, ustedes han obtenido sus riquezas corruptas, ustedes acumulan para los postreros días sin saber o sin tomar en cuenta la venida del Señor. Y luego la tercera cosa está en el versículo 5.4. ¿Alguien lea el 5.4, por favor? He aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Gracias, Miguel. Esta es una tercera exhortación que hace Santiago, y es, ellos se han beneficiado del trabajo de los jornaleros o de los obreros, de los trabajadores, son los que han trabajado la tierra, y les acusa de que aunque ellos son los que han generado o han trabajado la tierra, en este caso, dice, tú les has engañado y no les has pagado, no los has defraudado, no les has pagado lo que es justo, ¿sí? Y ellos, los trabajadores, su clamor o su llanto por justicia ya ha sido escuchado por el Señor. Y aquí es interesante que al Señor no se refiere al Señor como el glorioso Señor Jesucristo del capítulo 2, sino se refiere al Señor de los ejércitos, como alguna mención en el Antiguo Testamento, que es alguien que está listo para guerrear y para defender a los suyos, ¿verdad? Entonces, esto es interesante, pues, cómo se refiere al Señor de los ejércitos, que es el que escucha el clamor de el que está siendo o pasado por injusticia, el que está siendo defraudado. Entonces, estos ricos opresores se han aprovechado de los trabajadores, y ese es un llamado interesante para los que pueden tener una empresa o tienen empleados o tienen personas que trabajan para ustedes. Es un llamado a atender y tratar justamente, pues dar un salario justo y retribuir en todos los sentidos que sea necesario y posible a los que son los generadores de esa riqueza o de esa riqueza. Hay otra cosa aquí interesante, déjenme ver dónde está. Aquí es donde puedo hablar un poquito de la generación de riqueza. Ayer también platicábamos con los jóvenes, varios de los jóvenes que se reunieron ayer ahí en casa de Víctor. Dice la Biblia que todo don y toda buena dádiva desciende de lo alto, ¿verdad? Del Padre de las luces. Y nos da las cosas para que las disfrutemos, para que las compartamos y las disfrutemos. Y Dios nos ha dado a todas las personas, nos ha dado los elementos necesarios para generar riqueza. Y cuando digo riqueza, me refiero a ingresos, pues ingresos que suplen nuestras necesidades. A veces más, a veces menos, pero es generación de riqueza. Y Dios nos ha dado todos los elementos. Tú que escuchas, que estás conectado en países pobres, en países ricos, en México, en diferentes poblaciones,
al ser humano en general, Dios nos ha dado los elementos para generar riqueza o para generar ingresos, para generar valor. Entre las cosas que puedo mencionar son estas. Primero, Dios nos permite tener salud, ¿verdad? El tener salud, el poder levantarnos temprano, que no nos duela nuestro cuerpo, tener nuestras manos al 100%, nuestra vista, nuestras piernas, tener las herramientas pues físicas para salir a trabajar, para hacer alguna actividad. Eso es dado por Dios. Otras son las capacidades o talentos de cada uno. Cada uno de ustedes tiene diferentes talentos dados por Dios, capacidades en las artes, en los deportes, en las manualidades, en los números, en las ciencias, en la invención, en el comercio, en cómo relacionarse con las personas. Hay personas que se relacionan muy bien con otros y logran cosas importantes pues por medio de las relaciones. Todo tipo de capacidades que Dios nos ha dado son provisión de Dios para generar nuestros ingresos o generar valor, generar riqueza. También la naturaleza, la tierra, las semillas, el sol, el viento, el agua, son altamente productivos, ¿verdad? Son altamente ricos, tienen mucha riqueza en muchos sentidos, desde los peces del mar, el viento, con el viento se puede generar, con el aire se pueden generar compresores, con el agua se pueden generar electricidad. La tierra es muy rica para producir fruto de todo tipo al que la trabaja. Entonces, esa provisión de la naturaleza, los ejemplos de la naturaleza, cómo Dios diseñó la naturaleza, el hombre al observar la naturaleza aprende de ahí y copia diseños, sistemas, en fin. El mismo trabajo, la oportunidad de tener energía para trabajar, el aprendizaje, la capacidad para aprender. Todos tenemos acceso a libros, todos tenemos acceso a observar personas de las cuales aprender. Esa capacidad de aprendizaje es dada por Dios. Las oportunidades, la inteligencia, el entorno. Entonces, todas estas cosas que Dios nos ha dado nos tienen que hacer generadores de riqueza o de valor, de ingreso, como les digo, ¿verdad? Y por eso les digo que desde el principio, cuando Santiago dice vamos ahora ricos, no tenemos alternativa más que poner atención, ¿sí? Por todo lo que tenemos. No es para decir este mensaje es para tal, para mi vecino o para tal persona. No mandes el mensaje a otra persona, es para nosotros. Hay muchas historias muy interesantes de personas que en algún momento generaron riqueza. También Dios permitió. Hay algunos documentales que hemos visto por ahí en Netflix de empresarios o tycoons o personas que crearon valor. Por ejemplo, hay uno muy interesante que habla acerca de historias de por lo menos 5 o 6 emprendedores norteamericanos, ahí por los años al final de los 1800, principios de 1900, se conjugaron, por ejemplo, el apogeo del petróleo, ¿verdad? El petróleo y una persona muy destacada en la generación de valor por el petróleo fue Rockefeller, que por muchos años fue la persona más rica de todo el planeta, generó mucha riqueza. Creo que hasta el día de hoy sus descendientes gozan de riquezas pues que se dejaron por Rockefeller. Pero luego se conjuga también, bueno, el petróleo sirvió para encender lámparas, ¿verdad? En algún momento, el aceite para lámparas, para tener lámparas en la luz, para dar luz en las casas. Y luego hay otro hombre que se llamó Andrew Carnegie, que él fue como que el magnate de la industria de acero. ¿Se acuerdan ustedes los que les gusta la NFL? ¿Cuál es el nombre que se les da a los que están en Pittsburgh, que son ahí
Víctor es aficionado de Pittsburgh. Steelers. Son los acereros, ¿verdad? Ajá, los Steelers, los acereros. Carnegie fue el magnate de la industria del acero en Pittsburgh. Y bueno, generó también riqueza muy, muy grande, muy importante. Luego hay otro banquero financiero que se llamó J.P. Morgan. Y luego Carnegie hacía acero para los rieles de los ferrocarriles, y surgió otro magnate llamado Vanderbilt, que él creció con los ferrocarriles y el transporte de bienes y de personas. Y luego viene Edison, ahí con su ayudante Tesla, y luego peleándose o disputando negocios muy importantes con la generación de energía con otro hombre llamado Westinghouse. Y todos ellos de alguna manera se entrelazaron para crear valor y ayudaron a Estados Unidos, en este caso, a convertirse en una nación muy, muy poderosa, una potencia mundial industrial, pues, que crearon trabajos, fuentes de trabajo, riquezas, edificios, llevaron luz a muchos lugares de Estados Unidos, llevaron el ferrocarril, transportar bienes, etcétera. Y luego Henry Ford también, la industrialización de los automóviles, ¿no? La fabricación de automóviles. Bueno, todos ellos son un ejemplo o ejemplifican cómo es que funciona la generación de riqueza, ¿sí? Y yo entiendo que todo esto es dado por Dios. Dios permite estas cosas, pero siempre está este dedo acusador de Santiago contra los que generan riqueza con estas características. Dice, ten cuidado porque te vendrán calamidad si tu corazón está en las riquezas. Si ese es tu tesoro, si tus bienes son tu tesoro, ya es tu corazón, porque el día que lo pierdas, vas a tener calamidad. Cuidado si eres una persona que acumula tesoros para los posteros días, porque estás olvidando que nuestros posteros días no son sobre la tierra, si son esperando al Señor Jesucristo. Cuidado si esa generación de riqueza es por ser injusto con los que generan o con los que cosechan tus tierras, o los que trabajan la tierra en este caso, porque ellos claman por justicia y tú has sido injusto. Y luego otra acusación está en el versículo 5. ¿Alguien lea el 5:5, por favor? ¿Quién lee el 5:5? ¿Habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos? ¿Habéis encontrado vuestros corazones en el día de la paz? Gracias, Xavi. Este es la cuarta exhortación que Santiago hace a este conjunto de personas con riquezas. Les dice, habéis vivido en deleites sobre la tierra. Es decir, te has complacido con lujos, y hay muchos lujos que son muy innecesarios, pues. Sí, ahí creo que todos tenemos que tener el criterio, la modestia, la sabiduría, para no rebasar la línea, si es que hay alguna línea, pues, de la prudencia, de la modestia, de los lujos, ¿verdad? Cuando estás ante un escenario de decir, adquiero esto o voy por esto porque puedo hacerlo, ¿sí? O elijo esto porque aunque puedo hacer el otro, puedo comprar o adquirir algo de mayor lujo, opto por la modestia, pues. ¿Sí me explico? Sí, creo que esta parte no es algo que la iglesia tenga que definir ni nadie, sino solamente nosotros y Dios, pues, ¿verdad? Está en el corazón del hombre, en lo que Dios pone en el corazón de las personas, saber dónde está este asunto de no complacernos con lujos o lujos innecesarios. Les decía que hay muchas personas que han acumulado bienes por su profesión o
quizá justamente por su profesión, ya sean, no sé ustedes que les gustan el deporte, si nos gusta el deporte, boxeadores, corredores de autos, futbolistas. Ahora los deportistas de nuestros tiempos son de las personas que más dinero ganan por sus profesiones, por la comercialización de los deportes, pues, y la afición de tantas personas a los deportes. Son de las personas que más ganan dinero y de pronto puede ser comunicador de televisión, empresario, lo que sea, pues, que han crecido con sus bienes. Es como el rico que dice, lo que leímos de Lucas, pues mi herencia, mi heredad ha producido tanto, pues ¿qué hago? Pues tiro mi garage y meto 10 carros más, pues sí, ya tengo 3 carros, tengo 4 o 5 carros, pues soy coleccionista y me gustan 50 más, pues, y hay muchos documentales de este aspecto, pues, personas que pasan un nivel de lujo exagerado, ¿ves? Bueno, habla de esto, pues, dice, habéis vivido en deleites sobre la tierra, y dice, y sido disolutos, es decir, disolutos habla de una persona que no tiene sentido, que lo hace sin sentido, que su vida no tiene significado o no tiene propósito. Ok, Dios te permite tener todos estos bienes, Dios también nos permite tener un propósito para todo eso. Sí, hay muchos testimonios también de personas que se han comportado de manera modesta, sí, que han recibido bienes por causa de su trabajo, y muchos bienes los destinan a causas benéficas, pues, o a apoyo de misioneros, impresión de Biblias, ministerios hacia los niños, ayuda a las viudas, ayuda a los hermanos en necesidad, y ese es como, creo que no ser disoluto. Tienes un propósito, pues sabes que tienes bienes, muchos o pocos, que Dios te ha dado y se pueden encaminar con un propósito. Dios usa con propósito también estas personas. Al final de sus días, varias de estas personas, no sé si les suena ese nombre que les dije, Carnegie, el que fue el magnate del acero. ¿Saben qué hizo él al final de sus días, al final de su vida? Es decir, llegó a ser una de las personas, si no me recuerdo también, o la persona más rica, no solo de Estados Unidos, sino de todo el mundo. Y dijo, ya me voy a morir, ya estoy al final de mi vida. ¿Qué hago con todo esto que he acumulado? Pues, sí, y no sé si les entró algún sentimiento ahí de deseo de ayudar o no sé qué habrá pasado en sus corazones, que se dedicaron a dar dinero a causas benéficas. Construyeron hospitales, escuelas, hay una universidad llamada Vanderbilt justamente por este magnate del ferrocarril, el Carnegie Hall famoso ahí donde los artistas van y cantan y hacen este teatro famoso, es por causa de esto. Construyeron hospitales, escuelas, bibliotecas, donaron a causas benéficas. No sé qué habrá llegado a su corazón al final de sus días. No sé si habrán entendido qué voy a hacer con todo esto, pues, y le dieron, no fueron disolutos, por lo menos en algún momento de su vida, al final de sus días, y regresaron una parte muy importante para dar valor a la comunidad. Pues eso es solo un comentario muy interesante. Y bueno, en México también ha habido generadores de riqueza. Españoles vinieron tiempo atrás, huyendo de allá también, y personas que fueron muy trabajadoras, ahorradoras, ¿cómo se llama? Que usaron lo que tuvieron, también judíos en Estados Unidos y en otros países, en México, en fin. Dios nos da todo esto para generar riqueza, pero sí hay advertencias de parte de Santiago como estas. No te complazcas, no seas complacido con deleites o con lujos excesivos, no seas disoluto, sino ten un propósito. Y la última está en el versículo 5, la última exhortación. Si alguien lo lee, por favor. Aquí vamos a ir rumbo al final ya. Versículo 5.
Habéis engordado vuestros corazones como el día de matanza. Sí. El día de la matanza se refiere, acuérdense que le está hablando a judíos, ¿verdad? De judíos que se han convertido, pero finalmente judíos que están familiarizados con los sacrificios. El día de la no es un día de fiesta, sino es un día de sacrificio. En el Antiguo Testamento se sacrificaba al animal, se derramaba la sangre, se quemaba el grosor y la carne era dada también a los levitas, ¿verdad? Era alimento, también había parte de alimento. Pero este día de la matanza se supone que era un día de reflexión, era un día de dolor, pues, ¿verdad? Porque hay una confesión o un reconocimiento de mis pecados, hay dolor en mi corazón y ofrezco el sacrificio para perdón de mis pecados o para cubrir mis pecados. Eso sucedía en el Antiguo Testamento y era un día, como el día de la expiación, es un día de dolor, pues, ¿sí me explico? Es un día de dolor en el corazón, pero estos, dice, habéis engordado vuestros corazones como en el día de la matanza. Su atención no está centrada en el dolor por el sacrificio, sino en la comida con la que van a engordarse, pues, o lo que van a comer. Su atención está puesta en lo satisfecho que van a quedar después de comer. Y no es para engordar el vientre, pues, sino dice, has engordado tu corazón, te has satisfecho, el centro eres tú. No hay dolor por el sacrificio, sino hay alegría por la comida. Y miren, aquí hago otra reflexión interesante, miren, pongan atención. Hoy en día hemos hablado acerca del humanismo, ¿verdad? No nos damos cuenta, pero todo mundo estamos influenciados por el humanismo. El humanismo es una doctrina donde el hombre es el centro de todo. El hombre es el centro de todas las cosas. El hombre es la medida de todas las cosas. Todo gira alrededor de él. Es por él, para él. Y miren, les había prometido, aquí tengo unas reflexiones. Luego se las puedo mandar. Pero cuando... ¿Cómo se llama? Estamos ahí, ¿cómo se llama? En contacto con la familia o con, ¿cómo se llaman las cosas del trabajo? Y hay muchas personas que nos siguen o a las que seguimos en todos entornos, pues, incluso desconocidos que por ahí publican cosas y pues tienes acceso ahí en Instagram a ver publicaciones, ¿verdad? Que en muchas de las publicaciones no hace ni referencia ni quién la dijo, ¿sí? No hay una referencia específica de quién y dónde la dijo, ¿sí? Como nos enseñaron en la escuela, que toda referencia tenías que poner el libro, en la página, el autor, para poder ir a consultarla. Pues estos pensamientos o filosofía no traen ni autor ni referencia, entonces simplemente aparecen, pero el común denominador de estas reflexiones, que yo aquí les puse una pantalla, están centradas en el yo. Se las voy a leer por lo menos 3 o 4. Por ejemplo, dice, cuando comenzamos a escuchar con nuestro corazón en lugar de nuestra cabeza, todo nuestro mundo cambia y se vuelve más suave. ¿Sí? Escuchar tu corazón. Cuando la Biblia dice, engañoso es el corazón, ¿verdad? Más que todas las cosas. Pero estas publicaciones de pensamientos bonitos dicen, escucha tu corazón. Aquí hay otro, dice, cuando te amas a ti mismo, brillas desde adentro. Atraes a personas que te aman, respetan y aprecian tu energía. Sí, y quien lo ve, quien lo escucha, quien lo ve, le dice, ay, qué bonito pensamiento, esto es algo de motivación para el día, pero te das cuenta que estás centrado en el hombre, estás centrado en ti mismo. Cuando te amas a ti mismo, brillas desde adentro. Aquí hay otro. Vean este. Luego se los paso si quieren ahí en el chat, aunque no vayan a pensar que se lo estoy compartiendo para que mediten en ellos, ¿no? Pero son para que
Vean la reflexión al respecto, pero dice, repite conmigo. Bueno, no quiero que repitan, sino lo que dice el texto. Dice, quiero, puedo y me lo merezco. Soy amor, soy abundancia, soy fortaleza. Sí, me lo merezco. Ese es otro. Ahí va uno más. Déjeme buscarlo aquí. Tengo un montón que dice, sea amable contigo mismo. Hasta en el Sidral Aga, en el refresco Sidral Aga, dice, da lo mejor de ti. Eso lo trae la etiqueta del Sidral Aga, el refresco que encontramos aquí. Aquí hay uno más, dice, si algo no avanza, suéltalo y avanza tú. ¿Verdad? O sea, tú primero, pues tú eres el importante, tú te lo mereces, tú brilla. Aquí hay otro, dice, hoy mereces un break, hoy mereces consentirte. Otro, la única persona que puede cambiar tu vida eres tú. Y en fin, hay un montón, pues. Y aquí el mensaje es este. El humanismo dice, tú eres importante, tú eres el centro. Y Santiago diría, te has engordado tu corazón. Tú has sido el centro de todo, tú eres el importante, no el sacrificio, no los obreros que sufren o que han generado riqueza, no el bien de otros, no la ayuda a otros, sino tú eres el centro. Tú disfruta, complácete, ¿sí? Acumula tesoros para ti mismo. ¿Alguien ha escuchado de esta persona que se llama Anton Sándor Lavey? Ya voy a terminar, ¿eh? No. ¿Nadie ha escuchado a esta persona? No de momento. Nadie. Anton Sándor Lavey. Miren, él fue un satanista, pues. Fue el fundador de la iglesia satánica. Y es el escritor de la Biblia satánica. Qué bueno ¿sí? que no lo conozco. No, qué bueno que no he lo escuchado. conozco, digo. Ah, qué bueno que no lo conoces. No es de mis amigos, no es de mi círculo cercano. Pero él fundó el satanismo, pues, la iglesia satánica, pues, y en este libro que le llama la Biblia satánica, él se autodenominó, pues, como que el líder o sacerdote satánica. De hecho, a su primer hijo le puso de nombre Satán, ¿verdad? O sea, es Anton Lavey, su nombre, y el de su hijo fue Satán Lavey. Pero la parte interesante, tiene su propia historia, pues, pero él dice, miren, les voy a leer esto que dice, escribió varios libros, entre ellos la Biblia satánica, fundó el satanismo, laveyano, que es su nombre, un sistema sintetizado de su comprensión de la naturaleza humana y las ideas de los filósofos que abogan por el materialismo y el individualismo, por el que no se reivindica ninguna inspiración sobrenatural o teísta. Y en esta Biblia satánica contiene 4 libros. Obvio no los he leído, pues, pero he leído algunos párrafos. En la introducción, o en el libro primero, la introducción, resulta que de manera muy interesante no presenta a Satanás como el Dios, ¿verdad? O sea, no presenta a Satanás como Dios o como el centro de las cosas. Si no saben qué hace en la introducción de su libro, presenta que el Dios y centro de todas las cosas eres tú mismo. Tú eres el centro de todo, tú eres el más importante, tú eres tu Dios, sírvete a ti mismo. Eso también se los puedo compartir si quieren la referencia literal, ahí está. Y me parece muy interesante porque eso es lo que trata el humanismo y todas estas citas de que tú eres el más importante, tú te lo mereces, hazlo por ti, hazlo para ti, todo para ti. Y Santiago, esta es la exhortación que hace contra
estas personas, pues, no sé si eran creyentes, supongo que sí, porque está escribiendo a los hermanos amados, a los hermanos en la iglesia judíos, pero que algunos que son ricos o que han acumulado bienes en la medida que sea, pues, de lo que hemos hablado de este contexto, sí, pero que el centro de todo sigo siendo yo mismo, que no hemos muerto a nosotros mismos, pues, y que el yo sigue siendo lo más importante en nuestras vidas. Yo primero, yo después y yo tercero y todo es para mí y yo decido y yo disfruto. Y creo que este es el mensaje de Santiago, porque ante este centralismo o este yo donde se centran todas las cosas, evidentemente siempre va a haber injusticia. Y quiero terminar mencionando el versículo 7 de 5:7 de Santiago, que dice: hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Ese es nuestros posteros días, ¿verdad? Esperamos que pronto venga el Señor. Y luego vean el versículo 9, y con este termino el 9. ¿Quién lo lee, por favor? El versículo 9. Dice, hermanos, no os quejéis unos contra otros, porque no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Gracias, Ana Laura. Vean cómo dice, ahora no es el Señor de los ejércitos, no es nuestro glorioso Señor Jesucristo, sino es el juez está delante de la puerta. ¿Ven? Esa es una referencia al Señor Jesucristo. Dice, hermanos, no se quejen unos contra otros para que no sean condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. También una referencia a la venida del Señor Jesucristo. Cuando Él venga o hasta que Él venga, habrá verdadera justicia. En todos los ámbitos vamos a encontrar mucha injusticia. Hay mucha injusticia en los hogares, en las familias, entre hermanos, entre esposos, en el trabajo, en la iglesia, los empresarios, el comercio, en los gobiernos, en los deportes. En todos los ámbitos hay injusticia, porque ese es un reflejo de la naturaleza del hombre centrado en sí mismo, ¿sí? Pero ojo, cuidado, o atentos, porque el Señor viene y Él es el juez que está delante de la puerta. Él es el que eventualmente traerá justicia. Él es el juez justo, el que escucha el clamor de los que están sufriendo, y Él verdaderamente traerá justicia. Por eso nuestra esperanza no está en esta tierra, no está en los bienes, no está en los gobiernos, no está en los gobernadores, no está en los partidos políticos, sino está en el Señor Jesucristo. Muy bien, vamos a terminar con una oración y le doy el tiempo a Jorge para que concluya y nos despida. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, gracias porque no confiamos en nuestra propia opinión o criterio, sino vamos a las Escrituras confiando en el Espíritu Santo que nos enseña. Te pedimos que así sea siempre, que aprendamos de ti, que abras nuestro entendimiento y nuestros corazones, que atendamos a las diferentes exhortaciones como las que hemos estudiado aquí en este libro, Señor. Gracias por todos mis hermanos, gracias por todo lo que nos das para aprovechar y hacer uso de pues, tus bendiciones, tus provisiones. Guárdanos de ser negligentes, flojos, perezosos, malos administradores, desperdiciando el tiempo, los recursos, y guíanos a tener propósitos elevados para gloria tuya, Señor, en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, gracias, Jorge. Gracias a todos por su atención. Gracias, Rafa. Bien, hermanos, pues